Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Hagamos Lío en un programa muy especial junto con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, en el que vamos a estar presentando en exclusiva el informe Estrés Económico, Cambios y Continuidades en la Evolución Histórica y Periodo Reciente. Pero antes de meternos de lleno en el informe, quiero presentar a quienes estamos aquí en el piso hoy. Mi nombre es Marina Lamertín, como siempre haciendo el programa junto con Augusto Aefeli y los invitados de honor del día de hoy. Agustín Salvia, quien es sociólogo y director del ODSAI, investigador principal del CONICET. Julieta Vera, economista, investigadora de la ODSA de la UCA. Y Juan Ignacio Bonfiglio, sociólogo, investigador también del Observatorio de la Deuda Social Argentina, quienes estuvieron a cargo del informe con la coordinación de Agustín. ¿Cómo están y de qué se trata el informe? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias, Marina, gusto. A ver, un placer estar acá con ustedes. Parece mentira, pero en Argentina todavía discutimos mucho sobre la pobreza cuando el país tiene enormes y extensas privaciones en materia económica, social, en materia de desarrollo humano e integración social. Y venimos trabajando mucho a nivel tanto académico como en materia de discusión pública sobre los índices de pobreza medidos por ingreso. Y no está claro qué es lo que exactamente pueden estar midiendo la pobreza por ingreso y cuánto efectivamente puede o no estar sesgando aspectos que no se miden a través del ingreso monetario comparado contra una canasta teórica. Por lo tanto, nosotros venimos trabajando con un indicador hace mucho tiempo, que es un indicador de autopercepción, de insuficiencia de ingresos, y el informe recoge este dato, este indicador, que venimos registrando incluso desde 2004, pero lo hacemos ahora desde 2010 hasta el 2024, viendo la evolución de las privaciones económicas a través de este indicador. Y después poniendo foco en el periodo 2022, 2023, 2024, Bien. Que es un periodo político, económico y social bastante convulsionado, sí. y que por lo tanto merece la pena ser mirado en foco para ver qué es lo que ha ocurrido durante este periodo. Bueno, el enfoque básicamente es trabajar sobre este indicador estrés económico que no es muy conocido, se conoce en el campo académico, pero no se ha trabajado ni se ha discutido a nivel de la Argentina, al menos en forma importante. ¿Y qué es el estrés económico? Bueno, también estaría bueno sumar a Julieta y a Juan también a la charla, autores del informe. ¿Qué es el estrés económico? Que bueno, está en el título, ¿no?, del informe, así que estaría bueno. Bien. Bueno, entendemos al estrés económico como la situación en la que los ingresos del hogar no son suficientes para cubrir los gastos de ese hogar. Bien. Pero bueno, ¿no? Digamos, a diferencia de las medidas de pobreza objetiva e indirecta, que es la medida tradicional de pobreza, en este caso estamos hablando de un autorreporte, un reporte que surge de la evaluación del principal referente del hogar respecto a si los ingresos son suficientes o no para cubrir esos gastos. La pregunta que se hace es si con el dinero o con la plata que ingresó durante ese mes el hogar pudo cubrir sus gastos o no llegó, o incluso si pudo ahorrar. Uh-huh. Bien. O sea, ¿es una cuestión meramente económica el estrés? Sí, es de autopercepción. Sí, bien. O sea, que es subjetiva. Claro. Tiene un componente, esta es buena parte de la discusión. Sí. ¿Cuánto subjetiva es esa percepción o cuánto es la experiencia del hogar que experimenta que efectivamente no le alcanzó? Que si no alcanza, no alcanza. Y no hay que confundir el estrés económico, como lo estamos entendiendo, con las consecuencias subjetivas de ese estrés, ¿no? Entonces, cómo la insuficiencia económica afecta y estresa a las personas, sino que el estrés tiene que ver con la propia dinámica de los ingresos de ese hogar y sus gastos. Acá hay un elemento, como mencionaba Agustín, que es importante resaltar, que es el aspecto subjetivo, que no solamente está en la evaluación, sino fundamentalmente en los distintos elementos sobre los que se funda esa evaluación, que son las expectativas, son los patrones de consumo, la idiosincrasia de ese hogar que, a partir de todos esos elementos, organiza su presupuesto y organiza sus gastos y evalúa si el dinero que tuvo le alcanzó o no le alcanzó, ¿no? Perfecto. Y esto fue fluctuando en estos últimos 3 años. Eso fue lo que midieron. Sí, en realidad nosotros en el informe lo que hacemos, el informe tiene varias partes, digamos, pero en principio lo que hacemos es una evaluación también de mediano o largo plazo entre el 2010 y el 2024. Como decían antes Agustín y Juan, la idea es
tener distintos indicadores para entender y para medir las privaciones económicas. Entonces ahí lo primero que hacemos es ponerlas un poco en correspondencia, ¿no? Tenemos una medida de pobreza por ingresos, que es la medida tradicional, altamente difundida, conocida. Bueno, ¿qué pasa qué pasa en la actualidad, pero también qué pasa en la evolución en cuanto al nivel de privaciones económicas que se tiene si uno parte de la medida de pobreza por ingresos y si uno parte de esta medida de estrés económico? Ahí lo que vemos, si evaluamos todo el periodo 2010-2024, vemos siempre a lo largo de todo el periodo que los niveles de estrés económico son superiores a las tasas de pobreza por ingresos. Eso es una constante a lo largo del periodo. También vemos como tendencia importante un crecimiento de ambos indicadores. Es decir, si el estrés es más alto que la pobreza y la indigencia, quiere decir que la gente entonces se percibe peor de lo que en realidad está. No es una medida, la medida de estrés económico no es una medida de pobreza, digamos. No es que se le pregunta a la gente si se siente pobre o no, sino si siente que sus ingresos les alcanzan o no para sus patrones de consumo, digamos. Buena parte de la discusión es esto, es cuánto, si efectivamente está peor o mejor a partir de cuánto mide efectivamente lo real, la tasa de pobreza medida por ingreso, y cuánto mide de real o es más realista esta medida de estrés económico. A ver, no necesariamente coincidiendo con Juan en esto, Juan dice, bueno, hay un componente de expectativas, que obviamente juega cuánto fue mi experiencia en función de la expectativa. ¿Me alcanzaba o no me alcanzó en función de lo que yo pretendía o esperaba poder gastar? Claro. Bien. Las expectativas pueden variar. Pueden variar, y eso hace que la medida pueda ser criticada, y vamos a ver que hay colegas que la critican por esto. ¿Por qué no siempre se comportan igual estas dos medidas? Bueno, a ver, en parte por este hecho, por este fenómeno que, bueno, Juan dice que puede llegar a ser por factores de expectativa. Y otro puede ser porque efectivamente cuando comparamos esto contra la medida de pobreza por ingresos, la medida de pobreza por ingresos no está midiendo bien la pobreza. ¿Bien? Entonces, tenemos acá dos problemas. Es cuánto cuando medimos objetivamente a través de comparamos los ingresos contra una canasta teórica, los hogares efectivamente pueden con esos ingresos comprar esa canasta, efectivamente cubrir sus necesidades. Clarísimo. Entonces, cuando eso, si suponemos que eso es esa medida es realista, bueno, entonces el factor expectativas puede ser que altere la distancia con respecto a esa medida. Pero si la medida de que el hogar te dice efectivamente, che, no me alcanzó, no pude ahorrar y no me alcanzó, y lo comparás contra la pobreza, y la pobreza puede ser que esté bajando o esté subiendo, ¿y cuál es más realista? Y hablando de ese tema, ¿cómo se debería medir entonces la pobreza si no es por ingresos? Bueno, a ver, yo después vamos a ver también una serie de comentarios en relación a esto. Mi postura particular es que es una medida complementaria que ayuda y contribuye, digamos. Sí. Como las expectativas, y perdón que vuelva a esto, son un elemento, no el único, a partir del cual se define estos criterios subjetivos, porque otros son las necesidades del hogar. ¿Y por qué, por ejemplo, puede variar la canasta que se toma para ese hogar de sus necesidades? Y porque no hay una adaptación particular. Cada hogar tiene también necesidades específicas. No es lo mismo un hogar que tiene una persona que requiere determinado tipo de cuidados que cuando no los tiene. Si bien eso está contemplado de manera muy parcial en la medición de las canastas a partir de la definición de la cantidad de componentes, las edades, el sexo. Creo que esto es un elemento muy parcial, y la evaluación subjetiva puede llegar a ser más precisa en este sentido, pues son las necesidades del hogar también se evalúan de manera subjetiva. Claro. Está bueno lo de la complementariedad que decían recién entre los dos enfoques, bueno, ¿no? En eso coincidimos, sí, efectivamente, a ver, es un aporte a una discusión acerca de distintas formas de aproximarnos a un fenómeno que son las privaciones económicas que atraviesan las familias, los hogares, las personas en una sociedad. Esas distintas formas de aproximarse, hay métodos más de tipo llamados indirectos, objetivos, absolutos, como son los de la línea de pobreza. Son indirectos porque lo que mide es, a través del ingreso lo compara contra la canasta teórica, pero no le pregunta al hogar si pudo comprar o no todos esos bienes y servicios que necesitaba. Y estos, que son un método más directo,
pero autoperceptual, Sí. que eventualmente ahí puede venir la crítica, este componente subjetivo que está detrás. Ahora, en cualquier caso, los datos que presentamos muestran que en términos generales viene correlacionando. La pobreza Eso. en Argentina por ingresos viene aumentando, Sí. y la pobreza autopercibida, no por la pobreza, la insuficiencia de ingresos autopercibida como estrés económico viene aumentando. Van más o menos a la par. Sí, hay variaciones, hay momentos en que se distancian más y que hay momentos que se distancian menos. Es una buena pregunta después plantearnos Sí. qué puede estar pasando, vos lo dijiste recién, pero en general crece y se organiza esos datos, como vamos a ver más tarde, de manera claramente estratificada. Es decir, los sectores de más bajo nivel socioeducativo, socioeconómico, por otro factor, o los pobres, están en mayor estrés económico que los no pobres. Ahora, todo esto cambia en el tiempo, viene cambiando en el tiempo en la Argentina, y el informe lo que hace es un análisis justamente de esos cambios. Bien, Excelente. bien. Sí. No, ahí una cuestión, porque una cosa también es evaluar los niveles, tanto de pobreza por ingresos como de estrés económico a lo largo del tiempo, y ver cómo esos dos indicadores van convergiendo en el tiempo, pero también un poco lo que decía Agustín, ver, bueno, qué pasa como en las intersecciones, ¿no? Cuánto estrés económico en los hogares que son pobres por ingreso, sí, y cuánto estrés económico en los hogares que no son pobres por ingreso, y cómo esto se mantiene o va cambiando a lo largo del tiempo. Digamos, eso fue otra de las cuestiones que evaluamos, y vemos una asociación entre estas dos variables, estos dos indicadores, que incluso va aumentando en el tiempo. Una asociación que, si uno lo pone en términos numéricos, digamos, entre los hogares pobres, hay alrededor de un 75-80% de hogares que manifiestan tener estrés económico, y esto baja al 30% más o menos en los hogares no pobres. En los hogares no pobres, alrededor del 30%, depende del momento, manifiesta tener insuficiencia de ingresos, estrés económico, por supuesto más bajo, ¿no?, que en los hogares pobres, como es de esperar, porque ahí está justamente la asociación. Pero bueno, vemos una proporción importante, digamos, de hogares no pobres que pudiendo... Incluso viene subiendo esta situación. Bueno, pero no sé, ahí hay unos colegas que consultamos, ¿no? Sí. Colegas que agradecemos además que haberse prestado a poder darnos su crítica o su contribución a lo que hemos hecho. Sí, vamos a estar encontrando un poco de todo en estos colegas. Cada uno tiene su opinión, por supuesto. Quienes vamos a estar escuchando son María Aedo, Rubén Mercado y Jorge Paz, que son, bueno, investigadores, y vamos a estar escuchando audios y videos acerca de qué es lo que opinan sobre este tema. Tradicionalmente en nuestra región latinoamericana y la Argentina en particular, la medición de pobreza se ha realizado de manera, en términos subjetivos y absolutos, ¿no?, recurriendo a precio de una canasta de ciertos bienes y servicios que se consideran esenciales para llevar adelante un nivel de vida mínimo, y clasificando a las personas como pobres o no pobres dependiendo de que sus ingresos les permitan alcanzar esa canasta. Esta ha sido una medición muy útil en muchos sentidos, ¿no? Creo que es un termómetro que permite constatar los vaivenes de la política económica, es sensible a ellos, permite de alguna manera orientar la política pública y la asignación de recursos, lo que no quita, por supuesto, que sea una medida muy imperfecta, que no incorpora otras dimensiones, algunas de las cuales pueden estar capturadas por el ingreso, o el ingreso representa una buena aproximación, pero ciertamente hay otras que no se transan en el mercado, que tienen que ver con subjetividades de las personas que no se incorporan en esas mediciones, y en ese sentido pueden ser medidas, como decía, imperfectas, o que requieran de ser complementadas con otro tipo de información. Bueno, ahí escuchábamos un poco la opinión de Edo, María Edo. Ella es doctora en Economía de la Universidad de San Andrés y directora académica del Centro de Desarrollo Humano. También hay otras opiniones que están filmadas. Está la de Rubén Mercado y la de Jorge Paz. No sé si las tenemos ahí para ir escuchando. Vamos con Jorge Paz. Hay tres grandes grupos de indicadores que son fundamentales para poder entender y evaluar las condiciones de vida de la población. Por un lado está el ingreso de la gente, el ingreso monetario, que en una economía mercantil es la llave que abre o que cierra el acceso a los bienes y servicios básicos para la vida. Pero con esto no alcanza, claramente, y por eso es que es necesario incorporar indicadores de dimensiones que están vinculadas a derechos
de los individuos, de las personas, y a las que pueden acceder esas personas por otras vías y que no necesariamente es el mercado. Puede ser el Estado, organizaciones religiosas, familia, organizaciones no gubernamentales, y me estoy refiriendo básicamente a alimentación, salud, educación, vivienda, protección social, etc. Y por último, pero no por eso menos importante, el tema de la evaluación, de la autoevaluación que la gente hace acerca de sus propios objetivos y la capacidad que tienen los medios para lograr ese objetivo, que es el tema de la medición subjetiva de la pobreza. Es doctor en Economía y Demografía, investigador principal CONICET, docente Universidad Nacional de Salta. Vamos a escuchar primero todos los videos y después venimos a la mesa, que me parece que sí, hay para charlar. Estaba bueno recién lo que decía Jorge sobre los 3 indicadores fundamentales, ¿no? Un poco. Pero también está la opinión de Rubén Mercado, él es doctor en Economía de University of Texas, Austin, Senior Policy Advisor de la Oficina de las Naciones Unidas en Argentina. A ver si lo tenemos a Rubén Mercado. A diferencia de la riqueza de las naciones, para invocar a Adam Smith, que tiene detrás una teoría económica sólida que permite operacionalizar su medida, es decir, el Producto Bruto Interno, el stock de riqueza, por más limitaciones empíricas que puedan tener, atrás hay una teoría muy sólida. La pobreza no tiene una teoría sólida que permita operacionalizar medidas. Hay que tener en claro que la pobreza por ingresos es una medida multidimensional, a pesar de lo que se la critica, porque incluye multitud de bienes y servicios, sigue siendo la que menos arbitrariedades contiene, en el sentido de que tiene solo una línea de corte, y es fácil de comunicar. Las mediciones multidimensionales sufren por lo general de double accounting, se incluyen ingresos en alguna dimensión, y tienen múltiples líneas de corte arbitrarias, y no son tan fáciles de entender por el gran público. Por eso a mí me preocupa un poco, bastante, que la proliferación de índices multidimensionales amplía la confusión y hay que tener cuidado con eso. Buen Mercado, doctor en Economía. Opiniones, ¿no? Sí. Abrimos entonces el debate. Hemos consultado amigos que piensan distinto. Está muy bien. Está muy bien. Así es el campo científico. Lo cual enriquece muchísimo, sí, ¿no? bueno. El debate, la discusión. Sí, porque Rubén justamente decía que la medida por ingresos es la que más arbitrariedades tiene, ¿no? No, la que menos. La que menos arbitrariedades tiene. Decía que esto podía presentar confusión, ¿no? Hablaba de... Claro. Que puede ser, arbitraria justamente. Y que es difícil de comunicar, hablar de estrés económico o financiero, y que no es una medida que podamos comparar con un parámetro constante o un umbral de la misma manera. Que amplía la confusión. Bueno, yo estoy en contra. Bien. Okay, bien, arrancamos bien así. Porque, no, bueno, y además de la pobreza multidimensional, la cual nosotros venimos estimando y trabajando en el observatorio ya hace muchos años. Sí. Hay un fundamento económico para plantear esto que está planteando Rubén Mercado, que efectivamente tiene que ver con el campo disciplinario y epistemológico de la economía, pero desde una perspectiva social más integral, desde una perspectiva de la reproducción social, las expectativas de las personas juegan de una u otra manera en la construcción de sus umbrales de bienestar, y se van construyendo consensos intersubjetivos a nivel social. Yo estoy bastante convencido que cuando le estamos preguntando a la población si le alcanzó o no le alcanzó, no está pensando en si le alcanzó para irse a Hawái o a Miami o para comprarse el último auto de último modelo, sino que nos está contando lo que significa simbólica y semióticamente te alcanzó. Sí. ¿Y qué significa te alcanzó en nuestra sociedad? Y pude comer, pude estudiar, pude viajar, ¿no? Me endeudé, no me endeudé. Pude sostener mi vida más o menos como más o menos la vengo llevando. Sí. ¿Bien? Y que por lo tanto el parámetro que nos está dando la persona, la respuesta que nos está dando la persona es más realista, porque nos está diciendo, no me alcanzó. Sí. Comparado contra lo que me venía alcanzando. Claro. Este mes no me alcanzó. Claro, el tema es que ahí puede entrar la subjetividad de decir, ¿me alcanzó para qué? Porque quizás venía teniendo un estilo de vida y bueno, si estoy acostumbrado a ese estilo de vida, después no lo alcanzo y bueno, quizás sí, no me alcanzó, pero
no es que no me alcanzó para vivir. ¿Se entiende? No, ahí para mí puede ser que algo de eso, por supuesto, los umbrales o los parámetros, los patrones de consumo de cada hogar son diferentes. Ahora, si eso es un problema, también considerando que del otro lado también, y lo que suele utilizarse es un criterio normativo externo, una medida indirecta. Digamos, es un debate complejo. Hay una ficción detrás también de cuánto te alcanza. Es decir, la canasta básica alimentaria, después un coeficiente de Engel que permite establecer un umbral típico de ingresos que te debería alcanzar para cubrir determinadas necesidades básicas, es una ficción econométrica. Bien, digo, también diría, claro, está fundamentada en una teoría en donde los precios efectivamente reúnen las posibilidades de que las personas compren lo que necesitan y lo que quieren, y si quieren comprar exclusivamente alimentación y no comprar otra cosa, o quieren comprar consumos suntuarios y no quieren comprar alimentación, son sus preferencias. Detrás de esa teoría, donde las personas van a establecerse de acuerdo a sus preferencias, recibieron este dinero y bueno, lo usaron en lo que quisieron. Sí. Ahora, nosotros estamos planteando un parámetro más normativo. ¿Te alcanzó para vivir? Sí. Efectivamente, realistamente, no teóricamente. Bien. Claro, quizás lo que dice Mercado es que es como esta manera de medir la pobreza, que es por ingresos, quizás es la más matemática, ¿no? Bueno, me entraron 10 y gasté 8, entonces me alcanzó y pude ahorrar 2, digamos. Es como matemática, pero la vida no es matemática después. Antes de seguir con el debate, queremos ir a la segunda tanda de videos, que hay más respuestas acerca de la fiabilidad de estos métodos. Tenemos primero el audio de María Edo, que lo podemos escuchar, acerca de esta pregunta que también se les hicieron a los investigadores. Edo, vamos con Edo. La medida de estrés económico que introduce el informe es ciertamente una medida muy interesante, especialmente como destaca el informe, como una medida complementaria y que no busca suplantar una medida objetiva, sino por el contrario, intenta dialogar con estas medidas para entender en qué medida reflejan o no cambios en el bienestar de las personas. Es una medida interesante también porque es una medida un poco a medio camino, ¿no?, entre las medidas objetivas y las medidas subjetivas. Es una medida que permite introducir cierta subjetividad, ciertas percepciones de las personas, también capturar algo de la incertidumbre a la que se enfrentan las personas más allá de los ingresos. Ciertamente es una medida difícil de utilizar para guiar la política pública, ¿no? Es difícil entender a veces cómo interpretar los resultados que nos provee. Bien. Bueno, sí, escuchábamos un poco la opinión de Edo. También tenemos a Rubén Mercado, otra vez con esta pregunta también, que está... Un gran amigo. Gran amigo Rubén Mercado. Bueno, se puede tener amigos con distintas opiniones, por supuesto, ¿no? Supuesto. Está perfecto, no nos hace pensar. Bien, vamos con Mercado. Me gustaría remarcar una cosa. La teoría económica convencional se basa en el principio de preferencia revelada. Es estrictamente conductista y se asume que los fenómenos mentales, y en particular las preferencias, son inaccesibles por observación directa o por lo que los individuos manifiesten, y que lo mejor es observar su conducta y no escuchar lo que dicen. Si dicen que les gustan más las bananas que las manzanas, pero compran manzanas, se asume que en realidad prefieren las manzanas. Estoy simplificando mucho, ¿no?, esa teoría, pero bueno, la teoría de la preferencia revelada es básicamente eso. También se asume, esto es importante, que no se pueden hacer mediciones intersubjetivas de preferencias, pues en una escala de 1 a 10, lo que para alguien es un 10 puede no ser lo mismo que para otra persona. Es decir, el estoy bien o estoy mal puede no significar lo mismo entre personas. Porque claro, ahí entra como mucha subjetividad de cada uno. Lo que estábamos conversando, pero sí. Bueno, pero a ver qué dice Paz, ¿no? Sí, Jorge Paz también está el video para escucharlo. Los indicadores de bienestar o de privación subjetiva son complementos fundamentales para las medidas objetivas del bienestar o de las privaciones, como puede ser la pobreza monetaria o el ingreso per cápita o las medidas de pobreza multidimensional. Estos indicadores de privación subjetiva muestran algo que ningún otro indicador lo muestra, que es la evaluación que la gente hace acerca de la capacidad que tienen los recursos que comandan para el logro de los objetivos que esas personas valoran y que tienen razones para valorar.
Hay que aclarar que la pobreza o la privación no es un concepto meramente técnico, nutricional o técnico-económico, sino que las privaciones son sociales, las privaciones son relacionales y tienen un fuerte contenido simbólico. Misma línea se puede decir, ¿no? Porque habla de los objetivos que tiene cada uno. Bueno, abro el debate de la mesa, no sé qué les parece a ustedes. Bien. Bien. A mí me resulta muy interesante ahí el disenso en relación a la validez o la mayor validez de esta u otras medidas, ¿no? Me parece que el planteo que hacemos de esta parte tiene que ver con lo que planteaba de alguna manera María, que de un diálogo entre distintas perspectivas, pero me parece que hay algo que es interesante también que sale en estos comentarios y en los anteriores en relación a las teorías y a cómo pensamos sobre este problema, un problema científico específico que es la pobreza. Concretamente, ¿no? Hay un argumento respecto a que no hay una teoría sólida respecto a la pobreza, y yo difiero en eso. Lo que sí, porque bueno, hay avances en términos teóricos que me parece que son destacables, la perspectiva de la pobreza relativa, o incluso el enfoque de Amartya Sen, que no es originalmente pensado en esos términos, pero que brinda herramientas importantes en relación a las posibilidades de pensar estas cuestiones. Pero acá creo que donde no hay consenso es, o lo que podríamos decir, más que la falta de una teoría sólida, es la falta de consenso respecto a cómo medimos la pobreza. Claro. ¿Quién es pobre y quién deja de serlo? Y creo que eso tiene que ver con la naturaleza del objeto y estas cuestiones que mencionaba recién Jorge. A ver, ¿no? yo le pongo un matiz a lo que dice Juan, que creo que no es que no hay una teoría sobre la pobreza, hay distintas teorías sobre la pobreza. Entonces, y que hay distintos marcos conceptuales y epistemológicos e incluso valoraciones alrededor de los fenómenos que estamos estudiando. Es posible que haya instrumentalmente creemos que cuando medimos pobreza por ingresos o pobreza autorreferencial o pobreza multidimensional, uno podría decir, como estamos hablando no en el campo académico, científico más elaborado, en el campo de la opinión pública, estaríamos siempre hablando de pobreza, privaciones, estaríamos hablando de lo mismo. Sin embargo, estos distintos enfoques son enfoques filosóficos, éticos también detrás, epistemológicos, que hablan de distintos fenómenos con distintas características. Paz lo dice, Paz lo que busca es una articulación, cuando dice hay distintas facetas, ¿no? Tenemos el ingreso, tenemos la dimensión de derechos, de acceso a bienes y servicios básicos. En una sociedad mercantil el ingreso se necesita, pero también se requiere de la salud, de la educación, de la alimentación. Eso se entraría en la multidimensional. Exactamente, y también dice, y también se requiere de la dimensión subjetiva, porque alguien puede tener todo esto, pero si efectivamente piensa que, no porque sus expectativas están sobredimensionadas, sino porque todo eso accede, pero no tiene ni la calidad ni la suficiencia adecuada. En un contexto en donde tiene esos ingresos pero no los puede acceder para comprarlos en alimentos nutritivos, o tiene la posibilidad de acceder a educación, pero la educación es de mala calidad y la salud también es de mala calidad. Finalmente accede a todos esos servicios, pero tampoco puede decir estoy satisfecho o haya alcanzado un nivel de bienestar adecuado. Termina sin acceder, digamos, si son de mala calidad, no los está adquiriendo. Bueno, entonces, el enfoque que nosotros estamos proponiendo es, a ver, hay una medida, que es este estrés económico, que no busca medir pobreza, para no entrar en la discusión de la pobreza, ¿bien? Sí. Porque sino que busca medir la privación económica que registra o experimenta el hogar en un momento determinado con respecto al último mes, con respecto a los ingresos que recibió. Y lo registra a través de su experiencia, como si dijéramos, ¿está ocupado o está desocupado la persona? Acá se le pregunta, ¿te alcanzó o no te alcanzó? Bueno, en esa línea salimos justamente a preguntarle a la gente si le alcanza o no le alcanza, y todas estas preguntas de las cuales estamos hablando, justamente en la calle vamos a verlo y vamos a una pequeña tanda, después seguimos hablando de todo esto. ¿Usted diría que la plata que juntan por mes en su hogar les alcanza para los gastos y pueden ahorrar algo? ¿Les alcanza pero no pueden ahorrar? ¿O no les alcanza? No alcanza. Trabajando ambos, mi pareja y yo, tenemos 2 nenes, nos alcanza pero no podemos ahorrar. Sí, alcanza pero no se puede ahorrar mucho. Actualmente por la situación que tengo en mi familia puedo ahorrar.
Me alcanza, pero no puedo ahorrar. Si lo administras bien, sí me alcanza. Me alcanza los ajustes, pero puedo ahorrar, pero no tanto como debería ahorrar. No, me alcanza y puedo ahorrar. Imposible. Nos alcanza, sí. ¿Y pueden ahorrar o no pueden? Poco. Me alcanza y puedo ahorrar. Estamos al límite. Dados sus ingresos, ¿usted siente que es pobre o podría llegar a ser pobre? ¿Por qué? No, la verdad. Numéricamente sí. Sí, porque bueno, cada ingreso que entra igual sale para los chicos, la comida, yo tengo un bebé, necesita pañales, leche, el otro que va a la escuela, la ropa, los zapatos. No me considero que estoy en situación de pobreza, me alcanza para vivir bien, o sea, comer siempre, tengo un techo en casa, más allá de ciertas dificultades, o sea, no tengo mayor inconveniente en eso. No pobre, pero estamos ahí. Depende de qué tipo de pobreza me estás hablando, ¿no? A mí me alcanza al menos por el momento para necesidades básicas que tengo y para poder cubrir las necesidades de mi familia. No, soy clase media. Pobre no, porque hasta ahora nos alcanza para cubrir los gastos y tener un poco de ahorro. No soy. Porque uno está sin laburo, no hay laburo, otro que no alcanza, por más que haga muchas cosas no alcanza, o sea que pobre. Podría llegar a ser pobre si en mi ingreso que estoy vendiendo gastronomía, si no logro vender, podría llegar a ser pobre. Bueno, escuchamos un poco los testimonios en la calle, ¿no? Agradecer, por supuesto, a quienes estuvieron yendo a buscar a la gente en la calle: Marco Friedman, Samara Kobelinsky, Franco Ricci, Bautista Basso, Pía Perazo, Martina Mato y Delfina Rosano, pasantes de aquí de Radiofónicos en Vivo, que nos acompañan siempre en nuestros programas. Estuvieron en el barrio de Recoleta, 11, barrio de Rodrigo Bueno también, como para recolectar también de distintos estratos sociales, ¿no? Igualmente se ve reflejado, ¿no?, la opinión de la gente en lo que viene marcando el informe. Sí, efectivamente. Nosotros en una parte del informe también lo que estamos haciendo es evaluar estos niveles de estrés económico según distintos perfiles de hogares. Y una de las cuestiones que tomamos es lo que denominamos cuartiles de nivel socioeconómico, que tiene que ver con el nivel socioeducativo más que nada y el nivel económico del hogar. Y bueno, y justamente hicimos algo parecido a lo que se hizo en estos testimonios de preguntar cuánto efectivamente les alcanza o no les alcanza. Lo que vemos es una correlación entre los niveles socioeconómicos y esta percepción de estrés económico. En los niveles más bajos, alrededor de un 80%, manifiesta tener estrés económico, mientras en los niveles más altos este indicador alcanza alrededor del 30%. Sí notamos un deterioro del nivel socioeconómico medio-bajo en el tiempo, tanto más histórico, digamos, entre el 2017 y 2019, como también en la coyuntura, tomando en cuenta estos últimos años, 2022, 2024, un deterioro de las clases medias, de las clases medias bajas. A mí me llamó la atención eso que decía: la profundización de los niveles de estrés económico se evidencia principal y casi exclusivamente en el grupo de los no pobres. Efectivamente, esto teniendo en cuenta más los últimos años, digamos, si uno ve más a largo plazo, sí hay una correlación y una asociación entre estas dos medidas que van en ascenso. Sin embargo, esto cambia. Vemos cierto cambio entre el 2022 y el 2024, en donde los no pobres son los niveles más de los estratos de clase media, incrementan más fuertemente sus déficits en cuanto a la percepción que tienen de su suficiencia o insuficiencia de ingresos. Claro. ¿Y por qué se da este fenómeno? O dentro del análisis, ¿qué es lo que pudieron recabar? Bueno, entendemos que justamente las clases medias también están, digamos, hay una cuestión, siempre hacemos centro en lo que pasa en el mercado de trabajo, ¿no? La mayor parte de los ingresos de los hogares provienen del mercado laboral y hay un mercado laboral que está fuertemente segmentado, fragmentado y un nivel importante de población, no solo... No es importante el desempleo, pero sí la informalidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con
los asalariados no registrados, los cuenta propia, digamos, los trabajadores independientes más changas y demás, bueno, van sufriendo también un deterioro en sus ingresos. Bien, y en este último periodo, que es 2022-2024, bueno, fue cambiando también, ¿no? Porque fue cambiando la economía también de la Argentina. Se puede ver quizás en el último año un poco de estabilidad en cuanto a la inflación, más que nada. No sé si también hubo algún cambio en ese sentido. A ver, ahí el estudio tiene dos aportes importantes. Uno es que puede comparar a los mismos hogares durante este periodo, 22, 23, 24. Bien. Toma no solamente las muestras independientes, sino que toma una subpoblación de hogares y los evalúa en los mismas casas, mismas personas, distintos años. En los distintos años. Y entonces podemos evaluar con mayor precisión cuánto efectivamente cambió su estrés económico, su autopercepción de que les alcanzaba o no les alcanzaba. En general, lo que observás es un aumento. Ahora, el principal aumento que se observa, o la principal caída en el déficit, está vinculado a los sectores medios bajos. Tenés un componente que es muy crónico en la pobreza por autopercepción, en el estrés económico, que son el grupo más bajo, en el estrato más bajo. En el estrato bajo encontrás que disminuye esa situación más crónica de persistencia en el déficit, tiene más interacción, pero cuando pasás al medio bajo, al medio alto, es decir, no el alto completo, sino el medio alto, ahí es donde ves una mayor caída en el déficit. Es decir, o sea, quienes más estrés económico tuvieron es el medio alto. Quienes más cayeron en esa situación son los del medio bajo. Quien más les afectó, digamos, quien más se sintieron afectados. Bueno, esto de alguna manera, en términos del resultado, este es el segundo dato que estoy mencionando, aunque después podemos ver los factores que están detrás, pero el resultado mostraría que la tendencia durante el año 2024 con respecto al 2023 fue un aumento del estrés económico. A diferencia de lo que mide la pobreza por ingresos, otra vez volvemos a la discusión. No, pero está perfecto. Bien, pero que mide una caída de la pobreza o un mantenimiento de los niveles comparados 2023-2024. Nosotros registramos con este indicador que en realidad a la gente no le alcanza. ¿Y por qué parece ser factible que eso haya ocurrido? Y porque quizás recibiste más ingresos porque te cayó la inflación, pero te aumentó el servicio de luz, agua, gas, transporte, comunicación. Entonces tus mismos ingresos o mejores ingresos tuviste que depositarlos mucho más en gastos fijos. Entonces, ¿qué siente la familia? Bueno, gastos fijos sí, los pude mantener, pero los ingresos corrientes, de vestimenta, lo alimentación... que te dieron por un lado te lo quitaron por el otro. Exactamente. Entonces, ¿qué aparece como resultado? El resultado te aparece que vos tenés más autopercepción de que los ingresos no te alcanzan, es decir, tenés más estrés económico. Bien, bien. Tenemos también acerca de estos temas un video de Jorge Paz para escuchar. Tiene que ver con la persistencia y hasta podríamos decir una tendencia al aumento de la privación subjetiva, medida a través de este indicador de estrés económico, lo que está localizado, esto es lo particularmente llamativo, en sectores no tradicionalmente pobres de la sociedad argentina, sino en un conjunto poblacional un poco más amplio que la población de personas tradicionalmente pobres. El segundo punto que me parece interesante destacar es que esto muestra una transformación estructural que está ligada a ciertas coyunturas económicas precisas, como puede ser la falta de crecimiento, la inflación persistente, la desigualdad, la misma pobreza objetiva, la inestabilidad macroeconómica, que generan incertidumbre en la población y generan este fenómeno de estrés económico que el informe desarrolla tan ampliamente. Y el punto tercero, que también me parece altamente relevante, tiene que ver con romper con esa idea de que la pobreza está confinada a determinados grupos de la población y que se reproduce y se reproduce dentro de esos grupos de la población, sino que es un fenómeno más bien general que afecta al conjunto de la población y no solamente a los que podemos mirar a través de las métricas tradicionales, tanto de la pobreza monetaria como de la pobreza multidimensional. Bueno, ahí un poco la clave, ¿no? Que afecta al conjunto de la población. Y que son factores estructurales que nos permite dar cuenta de eso, es decir, llamar la atención
de que en realidad otra vez esa medida estadística de pobreza econométrica quizás no es una pobre medida de pobreza, incluso para evaluar los factores que explican el comportamiento de la pobreza. Bueno, pero igualmente utilizada igualmente la medida por otros espacios. Sí, no, y creo que vuelvo a decir, no estamos para negar ninguna medida, al revés. se Creo que tenemos que incorporar distintas estadísticas para tratar de entender un fenómeno que es complejo, ¿no? Bueno, y en esta línea, creo que otro de los aportes de trabajo tiene que ver con la posibilidad, como mencionaba Agustín hace unos minutos, ¿no?, de contar con un panel, es decir, con una cantidad de hogares que los tenemos registrados en varios momentos. Esto que permite hacer una comparación entre el mismo hogar, como decía Agustín, y a partir de distintos métodos multivariados, lo que podemos hacer es reducir este sesgo al que hacía alusión hace un ratito Rubén, cuando hablaba de la comparabilidad de las medidas subjetivas entre personas, interpersonales. Acá lo que estamos haciendo es, o lo que nos da la posibilidad esto de hacer comparaciones entre las personas. Y lo que vemos en esta comparación, que es rigurosa, o que nos aporta robustez en este sentido, es poder evaluar cuáles fueron en este último periodo los determinantes del estrés o de la generación de estrés económico dentro de los hogares. Y si bien tenemos que la pobreza por ingresos, es decir, pasar a ser pobre, fue un factor predictor relevante y significativo, hubo otros que son muy importantes y que fueron determinantes con una fuerza mucho mayor, como por ejemplo el déficit en alimentación y salud. Sí. Es decir, y también el déficit en seguridad social. Haber tenido o haber pasado a tener déficit en alguno de estos aspectos fueron componentes o determinantes más importantes que haber pasado a ser pobre por ingresos en este periodo. Entonces, esto también es un elemento que aporta en esta discusión de la pobreza multidimensional. Es decir, bueno, cuánto los aspectos no monetarios me sirven para definir el bienestar o el malestar. Incluso también, y particularmente pensando en la salud y en esta cuestión de los gastos fijos, ¿no? Acá también aparecen cuestiones que no solamente están asociados a distintos aspectos regulatorios, sino también a la política social. Y en qué medida, por ejemplo, la provisión de medicamentos, aparte determinados subsidios pueden operar mejorando el aumento de las prepagas. Exactamente. Sí, también pensando en lo que viene, ¿no? Porque pienso, ¿no? Alguien malnutrido o que no tiene educación, lo que le está pasando hoy es más pobreza el día de mañana también, ¿verdad? No es que solamente queda ahí, sino que también aumentaría la pobreza en un futuro. A ver, incluso lo que estaba contando Juan es que los modelos que aplicamos desde el punto de vista estadístico dan cuenta de que hay factores que incluso más allá de los cambios que hayan ocurrido en los ingresos de los hogares, fueron determinantes del estrés. Y que si yo digo desde el punto de vista de una caracterización socioeconómica, que la población está sintiendo estrés económico porque no puede acceder a los alimentos ni a la alimentación que requiere, por mucho que no sea pobre. Sí. ¿No es un problema? Sí, claro. Es un problema. Claro. ¿Bien? Es un problema. Está entonces, bueno eso de medir la salud y otros más factores. allá de que sea pobre o no estadísticamente. Bien, perfecto. Entonces, vamos a seguir viendo otros testimonios que fuimos. Vamos con la nota, ok. Vamos entonces a entrevistar en este momento a otro de los investigadores que obviamente leyó el informe, que sabe mucho de este tipo de mediciones, que es Pablo Villatoro Saavedra desde Chile. Él es sociólogo, magíster en Psicología Social de la Universidad Católica de Chile y está en comunicación con nosotros. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mucho gusto. Hola Pablo, acá Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Agustín. Un placer. ¿Estás en París igualmente. O en Santiago? En Santiago. Bueno, hermano, estamos aquí en un diálogo académico presentando el informe que, bueno, también tú ya conoces, pero discutiendo sobre las medidas, la evaluación, la construcción de medidas estadísticas que nos aproximen a los problemas de privación económica en Argentina, pero en términos generales, en términos de
para países como los nuestros en América Latina, ¿no? Con mucha heterogeneidad estructural y a veces situaciones de marginalidad crónica. Bueno, ¿cómo ves vos? ¿Cómo evaluás vos estas medidas de medición que incorporan aspectos subjetivos frente a otras medidas que tienen aspectos más directamente objetivos y miden por ingresos las privaciones? Bueno, a ver, primero yo voy a remitirme un poco a la pauta de preguntas que me entregaron y que bueno, va en la línea de responder un poco o de evaluar a este tipo de medidas en relación a las medidas convencionales. Digamos, porque claro, la pregunta de qué es ser pobre, o la pregunta digamos de la identificación de la pobreza puede ser abordada desde distintas perspectivas, como todos sabemos. Uno es la definición de pobreza desde las miradas de quienes diseñan las políticas o los académicos que estudian la pobreza, y otro es cómo los pobres o las personas afectadas por la privación económica experimentan dicha situación y el significado que construyen en torno a ella, ¿no? Es cierto que en algunos momentos las primeras miradas, las de los no pobres, es decir, nosotros, han tratado de incluir las perspectivas y experiencias de los afectados, pero en general se podría afirmar que ambas perspectivas no son idénticas. Y naturalmente que en ese contexto la información, digamos, de percepciones, la información subjetiva es sumamente útil porque permite, digamos, alimentarnos, entre comillas, de este último elemento. En lo que refiere a la mirada más tradicional, convencional, bueno, el concepto de pobreza obviamente ha evolucionado a lo largo del tiempo y existen distintas formas de entenderla según el enfoque teórico-metodológico que se adopte. Por ejemplo, en el caso de CEPAL, nosotros hemos utilizado 3 enfoques para medir pobreza. El primero, que ha sido el dominante en la práctica institucional, es la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta básica de satisfactores de necesidades alimentarias y no alimentarias. El segundo, que es conocido como el método NBI, es la evaluación directa de si los hogares satisfacen sus necesidades básicas, indagando sobre bienes y servicios de que disponen o no disponen, más bien. Y el tercero, más reciente, combina los enfoques de derechos y capacidades y entiende la pobreza como la privación de capacidades o titularidades, en este caso de derechos, para lograr funcionamientos relacionados con la satisfacción de necesidades básicas, como habitar una vivienda adecuada, educarse y adquirir conocimiento, disfrutar de una buena salud y tener un empleo decente que provea medios de vida suficientes. Así, aun cuando lo habitual en la medición de la pobreza ha sido la captación de indicadores, comillas, objetivos, de un bajo estándar de vida, de insuficiencia de recursos, de insatisfacción de necesidades o de no logro de funcionamientos, la privación económica también puede ser aproximada recurriendo a las evaluaciones que las personas realizan sobre su propio bienestar. En rigor, las experiencias de privación material pueden provocar en las personas sentimientos de angustia e inseguridad por no saber cómo serán cubiertas las necesidades esenciales. Y los sentimientos de estrés económico pueden aportar información valiosa, sobre todo cuando no hay medidas directas de la privación material o cuando, por distintas razones, se requiere complementar la medición convencional con información basada en percepciones. Ahora, entrando directamente a la evaluación de la medida subjetiva. La práctica habitual, digamos, en el campo de las políticas públicas ha sido la exclusión de este tipo de medidas en las mediciones de bienestar y de pobreza debido a la tradicional creencia de la baja validez y fiabilidad de este tipo de medidas, y nuevamente abro comillas, cierro comillas, porque hay una cierta noción como peyorativa Sí, hemos tenido algunos comentarios al respecto, sí. En los testimonios anteriores. Claro. Exactamente. Y por ejemplo, me acordé de un texto de Altimir de muchos años atrás, ¿no es cierto?, del año 79, y Altimir, que digamos con nacional de ustedes y que trabajó muchos años en la CEPAL y que fue clave en la medición de pobreza, que afirmaba que sería ideal medir los niveles de vida en términos de utilidad, pero el problema de la comparabilidad interpersonal de las medidas de utilidad bloquea tal posibilidad. Si uno asumiera esta frase, digamos, como correcta, uno podría suponer casi un escenario casi distópico para las medidas subjetivas, porque en este caso podríamos suponer que todas las personas utilizan estándares distintos para evaluar su bienestar, con lo cual la información obtenida a través de estos métodos sería esencialmente ruido. Sin embargo,
la evidencia reciente muestra que los indicadores de bienestar subjetivo tienen niveles razonables de validez y fiabilidad. Y por su parte, la evidencia disponible sobre la correlación entre estrés económico y privaciones materiales, tanto a nivel macro como micro, también sugiere que el primero puede ser una aproximación razonable a la carencia material o a la privación económica. Pablo, perdón. Esto es los criterios. ¿Sí? Déjame una pregunta vinculada a esto, porque nos están corriendo acá con los tiempos. Pero Pablo, vos en lo que viste de nuestro informe, ¿qué evaluás de esa correlación entre la pobreza por ingresos y la pobreza apreciada a través del estrés económico? ¿Ves que hay una relación razonable? Sí, la relación es razonable, es absolutamente razonable. Y de hecho, digamos, o sea, justamente me partí un poco de esa evidencia como para poder justificar esto que estoy señalando, digamos. En general me parece que digamos la pregunta, sobre todo la pregunta, porque la pregunta que ustedes utilizan en el informe es sobre la posibilidad, sobre la disponibilidad de recursos para poder satisfacer las necesidades del hogar, ¿no es cierto? Ese más o menos sí, y que no pudo ahorrar. En algunos casos ha sido, digamos, es un indicador de percepción de falta de recursos, ¿no? Ahora, lo que sí iba a señalar que digamos el estrés económico es un concepto, el estrés económico financiero es un concepto un poquito más amplio que la percepción de la falta de dinero, ¿no es cierto? Porque eso considera solo la dimensión evaluativa del estrés y no incluye el aspecto de respuesta. Por ejemplo, porque el estrés tiene un componente de reacción, no es solo evaluativo. Digamos, en realidad uno tiene cuando tiene que evaluar el estrés, ¿no es cierto?, económico, uno debería incluir dos evaluaciones, que uno es la falta de dinero y la otra es la falta de control, y dos tipos de respuestas, que uno es las preocupaciones financieras, es decir, las personas que empiezan a rumiar acerca de la falta de recursos, y el enfoque en el corto plazo, lo que digamos en la literatura más tradicional es la idea, esta idea de esperanza aprendida, ¿no? Y naturalmente que hay muchos aspectos objetivos de la situación económica de los hogares que influyen, ¿no es cierto?, en estos elementos del estrés económico. Bien. Como los ingresos, como las deudas, como la existencia de ahorros, que puede ser una especie de buffer, ¿no es cierto?, de colchón que protege. Bien. ¿No? Pablo. La volatilidad de los ingresos y el empleo, también puede ser el tema de la inflación. Bueno, esto nos dio, así en buena parte nos dio una buena correlación, Pablo, ahí el estrés con la inflación, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, pero muchas gracias, Pablo, por todos estos comentarios, creo que contribuyen a la reflexión, ¿no? Otra mirada desde allí, desde Chile, ¿no? Mil gracias, Pablo. Bueno, mil gracias. Los felicito por el estudio, en todo caso. Gracias, lo voy a seguir leyendo y releyendo. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, vamos entonces con las conclusiones finales, tras los comentarios de Pablo y de todos los expertos y de su informe. ¿Cómo sigue esto? Wow, ¿cómo sigue esto? Bueno, creo que también el aporte de Pablo nos ha dado una perspectiva interesante, ¿eh? Sí. En que no solamente pasa a ser un problema de recursos, sino de control de la situación. Interesante. Creo que hay medidas que tenemos. La encuesta de la deuda social argentina sale a campo dentro de 15 días. Una vez más, después de más de 24 años. Y son bueno, después de 21 años. Bien. Este sería el año 22. ¿Bien? Y va a salir con esta medida de estrés económico ampliado, midiendo también pobreza multidimensional, y vamos a tener los resultados a fin de año y vamos a presentar los informes como todos los años. Perfecto. Evaluando cómo nos ha ido en la Argentina en materia de deudas sociales, un enfoque integral del desarrollo humano, y donde esta medida, junto con la pobreza multidimensional, la pobreza por ingreso, va a estar en juego. Ahora, también informes que son muy esperados, ¿no? Sí, y a veces también criticados. Sí. ¿no? Sí. ¿No? ¿Por quién crees que son más criticados? Porque, bueno, como todo se politiza un poco. Y siempre los oficialismos no les gusta que monitoremos la situación social. Tal cual. Cualquiera sea el color político ideológico. Sí. Bueno, vos mismo lo dijiste recién, 21 años y en estos 21 años... Nos pegaron todos. Pero eso es bueno, yo creo que habla bien del observatorio que les peguen los gobiernos, porque bueno, claro, significa que están haciendo bien su trabajo. Si desde ambos lados les pegan es porque, bueno, evidentemente... Y la idea es hacer más que una presentación formal, como hemos hecho muchos años, la idea es hacer en la presentación de fin de año, y de acá a fin de año hay otras,
es hacerlo a través de un mecanismo de este tipo que creo que nos abre más las puertas a la comunicación social en hoy. De hecho, decíamos el 10 de julio que tenemos el infancias. próximo, ¿no? El 10 de julio, el informe de inseguridad alimentaria en la infancia, que a cargo de la doctora Yanina Tuñón. Sí, Yanina, que ha venido en varias oportunidades también al programa. Y vamos a desarrollar esto, y después hay otro sobre malestar psicológico y malestar en la salud. Bueno, excelente, ¿no? Excelente. En estos tiempos hablar de estos temas es más que importante. Son todas deudas sociales. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias entonces por haber venido. Si quieren dar un mensaje final antes de cerrar, Juan, Julieta y Agustín. Bueno, gracias por este espacio. La verdad que uno, por lo menos en mi caso, no estoy muy acostumbrado a este tipo de dinámica, me resultó súper interesante. Y bueno, ¿no? ¿Se sintieron cómodos? Sí. No, muchísimas gracias por el espacio y bueno, y también, por supuesto, todo el trabajo atrás y a los que participaron, tanto, bueno, recién Pablo como los demás convocados con sus opiniones en relación al informe. La verdad que es altamente valorable para seguir. Bien, excelente. No, yo valorándole el trabajo del equipo, que es un equipo extraordinario. Detrás de escena, también ahí en la sala de máquinas, Miranda Correa, que ha estado peleando por la construcción de esto. Creo que vale la pena agradecerle y felicitarla. Aquí atrás del vidrio. Sí, allá atrás del vidrio. Es un gran apoyo que es dentro del equipo y para el desarrollo de esta actividad. Ella también nos ha motorizado a que esto fluyera de esta manera. Y sí quiero de todas maneras dejar como un mensaje más del contenido que está presentado. Primero, que el informe está disponible, se está difundiendo en los medios de comunicación, ya salió hoy bastante en la prensa. Están saliendo también información estadística de la pobreza por ingresos a través de información oficial. La tendencia es, como fue en el 2024, en el 2025 a una caída. Y volvemos, quisiera llamar la atención simplemente de que a veces las estadísticas construidas a través de estos métodos indirectos pueden construir una ficción, por lo menos ponerlo bajo sospecha, para que no dejemos de ver más allá de la medida estadística de pobreza medida por ingresos, oficial o no oficial, o nuestra incluso. Lo dijimos la última vez que estábamos por acá, dije, a veces el termómetro no mide bien, en ciertas condiciones. ¿Y qué no mide bien? Y quizás estamos experimentando en la sociedad todavía sufrimientos económicos, psicológicos, sanitarios, que cuando aparece una medida de pobreza que tiende a bajar, decimos, ya estamos solucionando los problemas. No, y quizás no. Hay que seguir, quizás no. Bueno, increíble. Muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en YouTube. Carlos Rafael Copa, Meli Verón, Santiago Cortina, todos los que nos estuvieron viendo. Mucha gente de YouTube. Y bueno, también agradecerles, por supuesto, primero que nada a ustedes, a todo el gran equipo que hace Hagamos Lío, porque no solamente somos Marina y yo, sino que atrás del vidrio está Belén Galindo, está Facundo González, está Inés, también está Federico Ravera, coordinador de Radiofónicos en Vivo. Agradecer también a la UCA principalmente también a Natalia Ramil, que está a la cabeza del departamento de prensa, por toda la difusión que ha hecho, a Oro 21, a Radio Grote, a Radio Corazón de Paraná, a Radio Pan y Trabajo, a Radio WAP de México, que hacen posible que Hagamos Lío salga todos los días al aire. Así que bueno, agradecerles y los esperamos en próximas presentaciones 10 de julio. Informe. 10 de julio, listo. Por lo pronto, el 10 de julio, así que bueno, agradecer a todos quienes... A todos, a Lotza, por supuesto, a Lotza, si han estado con nosotros aquí toda la hora. Así que los agradecemos y bueno, nos encontramos mañana de 6 a 7 como siempre. Mañana como aquí en todos Hagamos los Lío. días y en próximas ediciones de Hagamos Lío. Gracias.